Bienvenida a este segundo episodio sobre límites, donde vamos a sumergirnos en el cuento de los árboles secos. Vamos a descubrir qué son los descansos psíquicos y cómo honrar nuestras pérdidas para no cargar con los escombros del pasado. Vamos a analizar las 4 fases del perdón para transformar el agua salobre de tu alma en una corriente de agua dulce y clara. Es momento de liberar la rabia antigua y restaurar el vínculo con tu mujer salvaje. Bienvenida, mi nombre es Rocío y este espacio está pensado para profundizar en la sabiduría de los cuerpos femeninos y en los procesos de transición vital, corporal y espiritual que transitamos las mujeres adultas. Bienvenidas a este segundo episodio donde abordamos el tema de los límites. En este caso voy a leerte otro cuento que se llama Los árboles secos y a partir de haber leído este cuento después vamos a hacer lo mismo que en el episodio pasado, donde vamos a extraer algunos aprendizajes. Ya sabes que si esta información te sirve, si es de valor para vos, lo mejor que puedes hacer para ayudarnos es compartirlo con otras mujeres que creas que les pueda llegar a servir, suscribirte al canal, compartirlo. Hoy vamos a meternos en el segundo episodio relacionado a límites, pero a diferencia del episodio pasado vamos a leer otro cuento que se llama Los árboles secos y luego de leerles el cuento vamos a hacer un recorrido por algunos aprendizajes que nos deja y también vamos a nombrar cuáles son las 4 fases del perdón que Clarisa Pinkola Estés nombra en este libro y que me parece que están buenas traerlas porque es como que resignifica varias ideas erróneas que tenemos acerca del perdón. Así que sin más, vamos allá. Y dice así: Los árboles secos. Había una vez un hombre cuyo mal carácter le había hecho desperdiciar más tiempo y perder más buenos amigos que cualquier otro elemento de su vida. Se acercó a un sabio anciano vestido de andrajos y le preguntó: ¿Cómo puedo dominar el demonio de mi cólera? El anciano le dijo que se dirigiera a un oasis agotado del lejano desierto, que se sentara entre los árboles secos y extrajera agua salobre para cualquier viajero que acertara a pasar por allí. El joven, en su afán por vencer su cólera, se dirigió al lugar de los árboles marchitos del desierto. Durante varios meses, envuelto en una túnica y un albornoz para protegerse de la arena, extrajo agua amarga y se la dio a todos los que se acercaban a aquel lugar. Pasaron varios años y el hombre no sufrió más accesos de cólera. Un día se acercó al oasis seco un viajero vestido de oscuro y contempló con arrogancia al hombre que le ofrecía un cuenco de agua. El viajero se burló del agua turbia, la rechazó y reanudó su camino. El hombre que le ofrecía el agua se encolerizó inmediatamente hasta tal punto que la rabia lo cegó y agarrando al viajero lo derribó de su camello y lo mató en el acto. Inmediatamente se arrepintió de haberse dejado llevar por su arrebato de cólera y haber perpetrado semejante acción. De pronto se acercó otro jinete al galope. El jinete contempló el rostro del muerto y exclamó: «Gracias sean dadas a Alá, pues has matado al hombre que iba a matar al rey». En aquel momento la turbia y salobre agua del oasis se volvió clara y dulce, y los árboles secos del oasis reverdecieron y se llenaron de flores. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Es cortito. Vamos a empezar con los aprendizajes. Y es verdad que en principio hay que aclarar que este cuento no tiene, digamos que hay que interpretarlo obviamente en clave simbólica y que no tiene que ver con la muerte, ¿no? O sea,
sucede un hecho bastante trágico, pero no gira en torno a la muerte de las personas, sino que lo que nos enseña, o sea, la enseñanza principal del cuento es como a no desencadenar la cólera indiscriminadamente, ¿no? Sino que desatarla en el momento oportuno. Entonces, el cuento empieza cuando el hombre aprende a dar agua, es decir, vida, ¿no? Porque cuando damos agua damos vida. En condiciones de sequía totales, porque él está en un desierto donde el agua es salobre, quiere decir amarga, no es un agua fresca y pura y clara, ¿no? Sino que es un agua más o menos. Pero bueno, lo simbólico de esta parte es que el hecho de dar vida es un impulso innato que tenemos casi todas las mujeres. Es algo que sabemos hacer muy bien, ¿no? Sin embargo, existe un momento que también está destinado para la rabia, o sea, para la justa rabia, un poco lo que hablábamos en el episodio anterior. Este don que tenemos las mujeres de ver, de oír, de sentir, de percibir más allá de todo, porque nos podemos dar cuenta de algún cambio en las personas solo con un cambio en el gesto, ¿no? Es como que tenemos una percepción muy afinada, que en definitiva es intuición, ¿no? Eso que llamamos intuición. Para utilizar estos dones que estamos nombrando, digamos, este don de escuchar, de oír, de empatizar, de darnos cuenta qué es lo que está, qué es lo que le está pasando al otro, eh, necesitamos estar abiertas a todo eso, porque si no estamos abiertas, obviamente que no nos va a pasar esto de sentir. Pero a la vez, esta apertura misma es lo que nos hace vulnerables, ¿no? Lo que vulnera nuestros límites, justamente. Y al verse nuestros límites vulnerados, ahí nos exponemos mucho más a lo que son las lesiones del alma. Así como le pasa al hombre del cuento, es posible que nosotras también tengamos que enfrentarnos con esas mismas situaciones, ¿no? Donde a veces las injusticias de la vida, esas rabias que llevamos sin curar adentro, eh, en muchas ocasiones pueden llevarnos a atormentar a los demás, ¿no? A, a utilizar esa frialdad que nos generan las injusticias de la vida, que nos vuelven frías y distantes, como una anestesia, ¿no? A no poder conectar, a no poder sentir. Hay otras mujeres también que prefieren ponerse el personaje de amables, de generosas y estar para todo el mundo todo el tiempo, pero de algún modo también eso es un personaje que en algún momento un poco se cae, ¿no? Porque eh, es como que nos identificamos tanto con ese personaje de la buena, la disponible, la amable, que empezamos a sentirnos cómodas, ¿no? Y todo el mundo te empieza a reconocer también por ese personaje y en realidad es algo transitorio, no lo podemos sostener todo el tiempo. Hay un momento en que necesitamos volver a nuestro mundo interno, sobre todo en la madurez, ¿no? A partir de los 40 años, ya con el proceso de la perimenopausia, la menopausia, donde las cosas van cambiando, todo cambia en nuestro cuerpo, nuestra mente, es como un reseteo general y de algún modo necesitamos volver a nosotras mismas para poner un poco de orden adentro, ¿no? Porque sobre todo por la cultura también en la que vivimos, donde se nos enseña que tenemos que estar disponibles y amables para todo el mundo, entonces eso es algo que nos va secando por dentro, ¿no? También hay mujeres que evitan enfrentamientos bajo cualquier punto de vista, no se van a enfrentar con ninguna persona, es como que evitan todo el tiempo eso. Yo fui esa mujer donde en muchos momentos de mi vida intenté evitar todos los enfrentamientos posibles y eso en algún momento también te pasa factura, no se puede vivir así. O sea, eh, hay un momento en que si uno quiere estar bien, ¿no? Y encontrar un equilibrio y poder desarrollar su vida armoniosamente, hay un momento en donde hay que poner límites sí o sí.
Este, entonces, el cuento no gira en torno a la santidad, sino que gira en torno a la sabiduría necesaria para saber cuándo tenemos que comportarnos de forma integral y salvaje. Entonces, bueno, vamos a comenzar por el aprendizaje número 1. Y este aprendizaje se llama los descansos. ¿Qué pasa? Vieron que hay un montón, bueno, en las rutas, ella nombra las rutas de México, pero en Argentina pasa lo mismo y me imagino que en Latinoamérica, por lo menos, no sé aquí. Aquí en Europa me parece que también, porque he visto en la ruta cuando uno va en el auto, muchas veces hay cruces, están los nombres de las personas, son como, ella lo llama los descansos porque son como los lugares donde hubo algún accidente, donde alguien murió y de algún modo se le hace una pequeña conmemoración a la persona que murió, ¿no? Entonces se pone una cruz o algunas flores artificiales o secas o yo qué sé, es como un homenaje a la persona que murió y un recuerdo de que falleció en ese lugar, ¿no? Entonces, ella habla de esos descansos y dice, las mujeres torturadas desarrollan a menudo una deslumbradora capacidad de percepción de una profundidad y una anchura impresionantes. Está claro que lo ideal sería que nadie fuera torturado, obviamente, pero este hecho, sin dudas, muchas veces da lugar a las dotes de consuelo y protección. Entonces, a pesar de todas esas injusticias y maldades que de algún modo nos fortalecen, porque si nos ponemos a pensar, en ese momento, en el momento que la estamos viviendo, duele, pero después uno sale fortalecida, ¿no? De la situación. Todas esas injusticias justamente fortalecen los procesos de individuación y de diferenciación. Esto es bonito también porque, ¿qué pasa? Cuando uno está sufriendo, ¿no? Una injusticia de parte de otra persona, además del dolor que existe adentro, hay este relato también que nombrábamos en el episodio anterior también, de que entendemos por qué la otra persona está siendo injusta y de algún modo nos queremos separar y nos queremos diferenciar de esa persona porque encontramos que su forma de actuar está siendo, o sea, no está siendo correcta, ¿no? Este, entonces es como que de algún modo es el mismo proceso que pasa con los padres también, ¿no? Donde cuando uno empieza en la adolescencia sobre todo, el proceso de individuación y de diferenciación, donde empieza a comprender que no todo lo que pensaban o decían los padres o creían, está uno de acuerdo con eso, ¿no? Empieza como un proceso de separación. No, no, yo esto no lo pienso así, para mí esto no es así. Bueno, con cualquier persona en realidad que nos haga daño, sea nuestra pareja o nuestros padres, o cualquier persona con autoridad o no que tengamos ahí afuera, es que como que nos vamos a enfrentar a un proceso de separación e individuación de ciertos aspectos. No tenemos por qué pelearnos siempre con las personas con las que no estamos de acuerdo, pero sí hay un análisis que nos permite ver, a ver, cuáles son mis valores, los compartimos o no con vos, ¿no? Entonces, estos procesos son los que permiten justamente que maduremos y que nos desarrollemos y que florezcamos y que despertemos también, ¿no? Que despertemos un estado de conciencia diferente, este, que todos estos procesos nos van a traer cosas buenas. Pero sí es importante entender que son grandes tragedias, grandes o pequeñas, no importa, pero como tales se tienen que lamentar. Porque sobre todo hoy en día está mucho, como muy presente, ¿no? Este discurso de, bueno, sí, es mi maestro en definitiva, me ayudó a llegar
hasta donde estoy ahora, ¿no? Porque gracias a que esta persona me hizo mal, se burló de mí, se abusó, me consumió toda la energía, este, etcétera, 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 yo pude llegar hasta acá. Pero hay una diferenciación, porque eso, digamos, sigue siendo una tragedia, como ella dice, ¿no? No es algo para agradecer al otro. Sí hay un proceso después que nosotros podemos hacer. Hay gente que no lo hace nunca también, ¿no? Hay gente que queda toda su vida estancada en el dolor que vivió debido a una injusticia. Entonces, digo, hay que poder reconocer que eso fue una desgracia y lamentarlo, ¿no? Porque es así, hay que lamentarlo. Es llevándolo a un caso extremo, un abuso sexual, por ejemplo, infantil, eh, es una desgracia. O sea, uno pudo haber aprendido un montón de cosas después de ese episodio, de haber transitado un episodio así tan profundo en la vida, ¿no? Pero no debemos quitarle la importancia que tiene ese hecho. Entonces, hacer descanso significa echar un vistazo a la propia vida y marcar los lugares donde se han producido esas muertes chicas o esas muertes grandes. Esto es un lindo ejercicio, por ejemplo, para hacer, ¿no? Agarrar una hoja y empezar a hacer como un recorrido de vida y empezar a poner, bueno, en este año me pasó tal cosa, este otro año me pasó tal cosa, cómo fue ese recorrido, cómo fuimos resignificando también esos episodios malos, grandes o chicos que tuvimos. Es como meterle conciencia y también nos permite justamente honrar, ¿no? De algún modo, ella dice a los muertos huérfanos de la psique y darle finalmente sepultura, ¿no? Como dejar, porque en cierto modo, esto que nombrábamos también de las emociones en algún momento, todos esos episodios nos generaron emociones y si no le dimos un cauce en ese momento, esas emociones siguen dando vuelta y siguen estancadas en nuestro cuerpo. Entonces, es bueno como poner conciencia sobre eso y darle sepultura, ¿no? Como para soltar el peso y dejar más espacio para otras cosas importantes. Vamos con el aprendizaje número 2. El instinto y la cólera heridos. Tenemos por costumbre decir, bueno, ellos hicieron lo que pudieron, ¿no? Sobre todo con nuestros padres o con otras personas que nos pudieran llegar a haber hecho daño. Y aunque es verdad esta frase, digamos como que excluye la posibilidad de sanarlos, ¿no? De sanar esa situación. Es como que si se quedara en el aspecto mental la explicación, esto, bueno, hicieron lo que pudieron, pero que realmente no lo estoy sintiendo con el cuerpo, no me estoy permitiendo, estoy justificando de algún modo y no me estoy permitiendo sentir el dolor que sentí en ese momento de que esas otras personas hicieron lo que pudieron, ¿no? Si nuestro instinto fue herido, la primera cosa que nos pasa muchas veces es que no podemos reconocer esa intrusión, ¿no? No podemos darnos cuenta de que esto fue una intrusión y que fue algo violento y que lo vivimos mal. Nos lleva años, meses o años de nuestra vida tomar conciencia de eso. Es una vez, digamos, nos damos cuenta con más facilidad cuando crecemos, cuando empezamos a escuchar otras voces, otras reflexiones, que nos empezamos a dar cuenta de, ah, si esto no estuvo bueno, digamos, fue un acto violento bastante importante. Lo que pasa que, como siempre, ¿no? Como vivimos estas cosas normalmente en ámbitos donde son familiares, pensamos que es normal, que es así, ¿no? Como que crecemos normalizando esas cosas, pero hay muchas cosas que no son así, que no son normales y que no están bien, y que son violaciones a nuestro territorio, ¿no? Entonces,
ni siquiera vivimos esas situaciones y ni siquiera nos damos cuenta de que estamos enfurecidos por dentro. O sea, la furia, la rabia, la cólera la tenemos, pero no nos damos cuenta y actuamos en piloto automático hasta que, como les decía recién, empezamos a escuchar, hasta que algo nos surge adentro que nos llama este, a que veamos esa situación, a que empecemos a comprender qué es lo que pasó, a resignificar un poco en la cabeza, ¿no? Porque eh, hay etapas que no se pueden quemar en todo esto. Esto es muy fácil de verlo porque vieron que en las discusiones, a mí me pasó siempre, no sé a ustedes, pero eh, a mí siempre me pasaba de estar discutiendo y sentir que no podía responder en el momento de la discusión y me daba cuenta 3 días después lo que tendría que haber dicho, ¿no? Como que me quedaba pensando, enroscada en toda esa discusión y repasando mentalmente punto por punto para poder internamente, o sea, refutar esas excusas o puntos que me marcaba la otra persona, ¿no? Entonces yo recién tenía una respuesta 3 días después o más. Entonces, esto no tenía que ver con que yo era tímida o introvertida, no, 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 tenía que ver con eh, que muchas veces tenía por mucha consideración y como mucho respeto por el pensamiento del otro, pero cero por el pensamiento mío. O sea, yo me consideraba directamente mis pensamientos, mis reflexiones no existían, ¿no? Es como que no tenían lugar, ¿no? Ni siquiera en mi cabeza. Entonces, lo importante de esto es saber que el alma sabe cuándo y cómo actuar. Y acá volvemos a un término que nombramos también en el capítulo anterior y que habíamos dicho que lo íbamos a profundizar, y que es justamente la palabra perspicacia, ¿no? Porque es necesario para poner límites justamente desarrollar la perspicacia, y nosotras en particular lo tenemos como algo mal visto, ¿no? Porque vemos como que los demás son perspicaces o astutos de poder hacer o decir ciertas cosas, y nosotras es simplemente porque no nos lo permitimos, ¿no? Porque justamente cargamos con estos personajes de la buena, de la amable, de la generosa, etc. Entonces, la autora dice, la reacción adecuada se compone de perspicacia y una adecuada cantidad de compasión y fuerza debidamente mezcladas. Me encanta esto, porque aparte nombra la compasión, y la compasión en el cuento anterior del oso de la luna creciente decíamos que tampoco, que tenía fuerza, ¿no? Que ser compasivo no era necesariamente ser alguien blando y débil, sino que este, tenía fuerza, ¿no? El oso gritaba y ponía ese límite, o sea, estaba siendo compasivo, pero dale, dale, arrancá y andá a hacer lo que tenés que hacer, porque no es quedarse, ay, sí, pobrecita, mirá lo que le pasó, no, dale, ¿ya lo viste? Bueno, entonces metele para adelante. Entonces el instinto herido ha de curarse practicando la imposición de unos sólidos límites y practicando unas firmes y generosas respuestas que no cedan. Eso también, ¿no? Como que muchas veces tendemos a, como que las primeras veces que intentamos poner un límite probamos y nos recuesta, entonces primero decimos que no y después como que aflojamos y empezamos a ceder, ¿no? Porque de algún modo nos incomoda tanto esa situación de tener que mantener el límite que es como que empezamos a ceder, ¿no?
Pero bueno, no hay que ceder, hay que mantener, por más que nos hayamos equivocado, hay que hacer el ejercicio de decir, bueno, listo, yo ya dije que no me voy a retractar porque es un ejercicio del alma directamente. Mi alma necesita aprender a poner límites y es así, me equivoque o no me equivoque. Vamos con el aprendizaje número 3. La persistencia de la antigua cólera. En el caso de que la cólera vuelva a convertirse en un obstáculo para el pensamiento y para la acción creativa, conviene suavizarlas o modificarlas. Cuando tenemos problemas para dar rienda suelta a la cólera es porque estamos usando la rabia para fortalecernos. Y esto es verdad. Nos da tanta rabia que internamente no decimos nada, pero seguramente pensamos, ya vas a ver cómo voy a utilizar esto para mostrarte todo lo contrario, ¿no? Es como que el discurso nos lo decimos para adentro y de algún modo eso nos fortalece al principio. O sea, al principio esto nos puede servir para arrancar, para poner en acción y para tratar de cambiar algo, pero si nos quedamos ahí, es como que no nos permitimos ir un paso más allá, que es el perdón, justamente, ¿no? Porque en sí esa rabia permanente es algo que termina quemando la energía vital. Entonces no nos queda energía ni para crear ni para hacer nada, absolutamente nada. Entonces, la ansiedad y los traumas del pasado afloran en nuestra psique con carácter cíclico. Aunque las purificaciones eliminan ese dolor antiguo, es que como que no se puede eliminar todo, absolutamente todos los traumas que vivimos desde nuestra más tierna infancia, ¿no? Como que hay procesos que son, bueno, hay cosas que hay que aceptar y siempre hay un poquito de dolor que queda ahí abajo, ¿no? Em, pero ya el hecho de superar ciertas cosas es un gran trabajo, por supuesto. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? De empezar a liberar peso y a prepararnos de algún modo para el perdón, eh, tiene que ver con tomar conciencia de ese miedo que del miedo que tenemos a perder, ¿no? Tenemos tanto miedo a perder que, que no abrimos la boca, ¿no? Nos quedamos calladas, no nos enfrentamos, no decimos lo que pensamos. Entonces hay que tomar conciencia de que hacemos eso, de cómo muchas veces también disimulamos, ¿no? Disimulamos eso que estamos sintiendo interiormente, o sea, estamos prendidas a fuego, se nos pone la cara roja, queremos explotar, pero disimulamos como que no pasa nada, como que aquí no pasa nada, y por dentro es un caos. O también lo que hacemos es como quedarnos en silencio y digamos, sin hablar. Esto también fue un recurso que yo utilicé durante muchos años de la vida, porque no tenía otras herramientas tampoco de cómo hacerlo, ¿no? Entonces me enojaba tanto que retiraba el habla, o sea, no hablaba más, ¿no? Sobre todo en las relaciones de pareja. Listo, me quedaba callada hasta que en algún momento pasaba algo, o se hablaba del asunto, o pasaban tantos días que después quedaba en el olvido, pero esa también es otra forma que tenemos, ¿no? Las mujeres de, de reprimir esa cólera que sentimos y callarnos la boca y, bueno, comernos como decimos, ¿no? Me como todo hasta que exploto. En algún momento explotamos porque ya no podemos sostener más nada dentro. No entra ni una emoción más. Vamos a abrir el tema del perdón para poder resignificar qué es y qué no es perdonar, que muchas veces igual el perdón empieza con una misma porque no tiene que ver tanto con el otro, sino las cosas que yo misma cedí y por las cuales me duele el alma, ¿no? Es como una traición a una misma. Pero bueno,
Vamos primero a nombrar cuáles son las ideas falsas que tenemos relacionadas al perdón y que de algún modo nos impiden afinar la puntería, ¿no? Porque podemos hacer un montón de cosas en el medio, justamente sacándonos estos límites, estas creencias equivocadas de la cabeza. ¿Cuáles son las ideas falsas acerca del perdón? Que, por ejemplo, el perdón ha de ser el 100%, si no, no es, ¿no? Uno tiene que perdonar, bueno, listo, decidí, vos me hiciste daño, tengo una amiga que me hizo mucho daño, decido perdonarla y de un momento para el otro olvido completamente lo que sucedió. O sea, de 0 a 100. No es así. O sea, uno puede, es complejo, digamos. Si hacemos eso es como que no estamos aprendiendo nada. Este, Hay etapas donde podemos reconocer que eso nos dolió, primero seguramente necesitemos, ya lo veremos más adelante, pero necesitemos separarnos. Hay unos pasos a seguir, ¿no? Es como que nuestros procesos internos requieren unos pasos, no es que podamos así olvidar como nada sucedió y listo, seguimos para adelante, porque eso en algún momento va a volver a salir a la luz, es así. Otra de las ideas falsas son que perdonar significa pasar por alto, bueno, lo que nombrábamos recién, ¿no? Que está relacionado de 0 a 100. Creer que es una forma de rendición, como si fuera una derrota, y esto es verdad, es como que, bueno, no me queda otra, entonces lo perdono o la perdono. Y esto no es así tampoco, no es una derrota y no es una rendición, tiene que ver con una decisión interna que tomamos para nuestro bien y para el bien de todos, pero principalmente el nuestro, ¿no? Entonces, ¿qué cosas sí son ciertas sobre el perdón? Que es un proceso, justamente lo que nombrábamos recién, no es de 0 a 100, es un proceso. Tiene muchas capas, estaciones y niveles de maduración. Lo más importante del perdón es empezar y continuar. En ocasiones necesitamos mucho tiempo para estos procesos del perdón, pero no importa porque podemos contar con este arquetipo de la sanadora, ¿no? Que es la que nos trae como la paciencia, este, que necesitamos para cumplir esa tarea. Entonces podemos recurrir a este arquetipo de la sanadora como para valernos de ella, para desarrollar la paciencia y para poder respirar y analizar a ver qué es lo que pasó con esta situación que me duele tanto. No sos mala si te cuesta perdonar y tampoco sos santa si perdonas. O sea, todo tiene su justo equilibrio. Para poder sanar realmente tenemos que decir nuestra verdad, no solo nuestro dolor, nuestra rabia o la indignación que sentimos, sino que nuestra verdad, ¿no? Y acá tenemos el arquetipo de la vieja curandera, de la psique, que justamente ella es la que comprende la naturaleza humana, con todas sus debilidades, y nos puede otorgar el perdón siempre y cuando se diga la pura verdad. La verdad, nuestra verdad, porque no es una verdad única para todo el mundo, pero sí es nuestra verdad. Y cuando nosotros podemos decir nuestra verdad tranquila, eh, tranquilamente, digamos, porque la vivimos, porque sabemos el paso a paso de lo que sucedió y de por qué tomé las decisiones que tomé, basándome en qué y para priorizar qué cosa, ¿no? Entonces, cuando podemos decir nuestra verdad de principio a fin, es como que es como que si recibiéramos una ayuda sobrenatural de la vieja curandera, ¿no? Eh, es como que para mí esta sensación es como decir, no tengo nada para ocultarle a nadie en realidad. Yo esto lo hice desde este lugar, no me arrepiento, lo hice con este objetivo y lo di todo. Entonces, no lo logré, bueno, no pasa nada, pero para mí fue así. Entonces, nadie puede venir a refutarme eso, ¿no? Nadie puede decirme, venir, hoy por más que lo hagan, porque siempre va a haber alguien que haga y que te diga, no, eso no fue así, qué sé yo,
O sea, no me voy a inmutar porque sé que me quedo tranquila conmigo misma desde qué lugar hice las cosas, por qué y con qué objetivo, y si me salió mal, no importa, reformulamos, pero esta es mi verdad. Y no tengo reparo de decirlo a los cuatro vientos, esté quien esté adelante, porque es lo mismo, es mi verdad, punto. Por último, para cerrar este video, vamos a cerrar justamente con este recorrido de cuáles son las cuatro fases del perdón. Una es apartarse, o sea, dejar correr. La segunda es tolerar, abstenerse de castigar. La tercera es olvidar, arrancar el recuerdo, o sea, no pensar en eso. Y la cuarta es perdonar, o sea, dar por pagada la deuda. Entonces, en el punto de apartarse, que es el primero, ¿no? Para poder perdonar, es bueno justamente apartarse por un tiempo de esa persona o de ese acontecimiento, porque eso es como que te permite tomar unas vacaciones mentales, ¿no? De todo lo que sucedió y fortalecernos justamente, como ponerse a disfrutar de otras cuestiones de la vida y eso mismo te va a fortalecer para después volver a esa situación, pero desde otro lugar, con un poco más de madurez, más fuerte por dentro. Este, o sea, no se trata de pasar por alto lo que sucedió, sino de poner un descanso para volver a recuperar la agilidad, la fortaleza, este, en ese interín hacer alguna actividad creativa, ¿no? Escribir, tejer, yo qué sé, pintar, lo que cada uno, cualquier cosa que pueda fortalecer el alma para volver diferente, ¿no? Como dejar reposar eso, este, porque necesitamos un tiempo, sí o sí. Tolerar es la segunda, entendida en el sentido de abstenerse de castigar, o sea, contemplar la situación con una cierta benevolencia y ver cuál es el resultado. Tener paciencia, soportar, canalizar la emoción, o sea, quedarnos quietas ahí sintiendo la emoción que estamos sintiendo, sea cual fuera. ¿Es incómodo? Sí, es incómodo, pero está bueno hacer este ejercicio de tolerar, ¿no? Porque son todas cosas que nos traen sanación, son como medicinas bastante poderosas que después las podemos poner en práctica con un montón de otros aspectos de la vida que vamos a necesitar, ¿no? No sé, siempre se presentan situaciones que muchas veces no nos gustan y todos estos aspectos, o sea, desarrollar la benevolencia, el contemplar la situación con calma, dejar que la emoción, dejarme sentir la emoción, a ver qué es lo que me trae, qué es lo que me recuerda, con qué lo conecto, ¿no? Este, Esto es como que fortalece de algún modo la integridad. Olvidar es el número 3 y dice, el olvido consciente consiste en soltar el acontecimiento, o sea, no insistir en que el acontecimiento que me hizo daño se mantenga en primer plano, sino soltarlo lo más que pueda, olvidarlo, este, como que retirarlo al segundo plano, ¿no? Y esto es un esfuerzo activo, es importante entender esto, que el olvido es un esfuerzo que yo hago activo, no es algo que, bueno, me olvido y chau, me descerebré, fingí demencia sobre el asunto, nunca más lo vuelvo a tocar ni a retomar, ni me ocupa ningún lugar más del cerebro, no. Este, Porque el pensamiento va a volver y el rencor y la rabia van a volver, pero esta clase de olvido no es que borra el recuerdo, sino que elimina de algún modo las emociones que rodeaban ese recuerdo, ¿no? Es como que, bueno, me acuerdo de lo que pasó, pero ya no vuelvo a sentir la rabia, la indignación o la cólera que sentía en ese momento. Y por último, el perdonar, que, como decíamos anteriormente, no es una rendición, sino que es una decisión consciente también de dejar de guardar ese rencor,
Y que también es una decisión, es algo que yo estoy decidiendo conscientemente. Yo soy la que decido cuándo perdonar y qué ritual voy a hacer para darle lugar a ese perdón, justamente para darle un cierre, ¿no?, a ese acontecimiento. O sea, digo ritual y digo prender una vela, escribir una frase y quemarla, no sé, cualquier cosa que se te ocurra, que se te venga a la cabeza como ritual, como para darle fin a la situación. Y el principal fin, digo, la prioridad tiene que ser darle fin a esa situación porque es mejor para mí, porque la otra persona no va a cambiar, el acontecimiento tampoco va a cambiar y yo no puedo seguir atada a esa situación porque me hace mal, entonces necesito cerrarlo. Y eso es una decisión, no es algo que sucede solo. Yo decido cerrar esto y empezar a comportarme de otra forma diferente. Una forma muy profunda del perdón es justamente no excluir al otro, porque esto lo hacemos muy habitualmente también, donde ya estamos tan hasta acá, diríamos en Argentina, que eh, excluimos al otro, o sea, llegamos hasta el tal punto de enojo y de cansancio que pasamos justamente de estar quizás con esa persona a separarnos y eliminarlo de la vida, o sea, de 0 a 100 también, lo que decíamos hace un rato. Pero no es así, necesitamos este proceso. Entonces, eso, no excluir al otro, tiene que ver con una forma profunda de perdón. Y esto en constelaciones se ve mucho, ¿no? Cuando estamos en un taller de constelaciones y hay algún encuentro con un personaje que no nos sienta tan cómodo, con el cual tenemos una mala relación o tuvimos una mala relación, o es conflictivo, muchas veces en una constelación no es que todas las imágenes de resolución terminan perfecto. Hay veces que podemos llegar a ver a una persona, verlo hasta ahí. No podemos perdonar lo que pasó, no podemos aceptarlo todavía, pero bueno, hay ciertos movimientos que sí se pueden dar, ¿no? Y eso ya es un montón, ya es un primer paso, es una puerta, digamos, no, es un pequeño paso de todo este proceso que es perdonar, ¿no? Y también ella dice que el perdón es un acto de creación y se puede otorgar de varias maneras. Perdonar de momento, perdonar hasta entonces, hasta la próxima vez, o perdonar pero no dar más oportunidades. Hay muchas formas de perdón y como decíamos recién, nosotras somos las que decidimos si quiero perdonar y de qué modo. ¿Y cómo después nos damos cuenta de que pudimos perdonar esa situación? Bueno, eh, porque tendemos a compadecernos de las circunstancias en lugar de sentir rabia, ¿no? Es como que la rabia, como decíamos hace un rato también, la rabia, el enojo, la cólera, esas emociones le pudimos dar cauce y lo que sí queda es el recuerdo, ¿no? Este, es como que podemos compadecernos de la persona en lugar de estar enojada con ella. Podemos comprender también el sufrimiento que dio lugar a esa ofensa, pero preferimos permanecer al margen, ¿no? Porque hay muchas ocasiones en que nosotros podemos entender, bueno, sí, esta persona me hizo daño o se comportó de esta manera porque ella tampoco le enseñaron y a ella la trataban así cuando era chiquita, ¿no? Están todos esos componentes de lo que sucedió, pero no es para justificar. Yo puedo entender, bueno, ok, esta persona me hizo daño, se comportó de la misma del mismo modo que se comportaban con ella cuando era chiquita. Todas estas cosas tienen que ver con nuestro proceso interno, no tiene que ver tanto con el otro y con salir corriendo a perdonar y dar un abrazo y ya acá no pasó nada, sino con entender cuál fue el comportamiento que dio lugar a esa ofensa, pero permanecer un poco al margen hasta que nosotros también podemos hacer nuestro propio proceso, ¿no? Y dice ella, puede que la cosa no termine con un vivieron felices y comieron perdices, pero sí podemos esperar
Un nuevo había una vez. Así que bueno, con esta frase cerramos este episodio. Espero que te haya servido estas 4 fases del perdón, de entender lo que son los descansos, entender un poco más lo que tiene que ver con los límites, con las rabias, con las emociones que sentimos, para poder avanzar con más tranquilidad, ¿no? Que ese es el objetivo principal, vivir tranquilos y en paz, con nosotros mismos y por lo tanto con los demás. Así que te mando un beso enorme. Nos vemos la próxima semana con otro episodio más. Besotes.